pausa. Quiero continuar para cerrar hoy con el mensaje que hace el otro domingo atrás, y la voz de Dios versus las circunstancias, ¿no? Pero hoy quiero hablarle de 3 personas en la Biblia que obedecieron la voz de Dios más que a sus circunstancias, ¿no? 3 personas en la Biblia. En la Biblia Dios habla hoy. Vamos a buscar Noé, Génesis capítulo 6. Yo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 6. Del versículo 9 al 22. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. ¿Quién andaba con Dios? Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlo juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimiento y las cafeteras por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca a su costado. La harás con piso bajo y segundo y tercero. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarle la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que preserven la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdalo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Amén. Dele un aplauso al Señor. Noé, como número 1, una persona, un hombre de Dios, que el Señor le dio una orden de construir un arca gigantesca en un lugar seco, cuando jamás había llovido, y soportó la burla de la gente, pero obedeció por completo. En el tiempo de Noé, la gente no quería buscar de Cristo, hacían muchas cosas que de verdad eran graves delante de los ojos de Dios. Había mucha perversidad y de todo, pero Dios le habló a Noé, a un hombre de Dios, para que realizara esa arca, porque iba a venir un diluvio y iba a acabar con el mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? Inmediatamente Noé pudo haber dicho: pero ¿cómo voy a realizar yo esa arca? No está lloviendo. Pero él obedeció lo que Dios le mandó hacer. Y lo hizo exactamente con las instrucciones que el Señor le había dado. Hizo el arca y la hizo de 3 pisos. Y entró él y su familia y empezaron a entrar los animales en parejas. Entraron la perra con su perro, la rata con el ratón, entró el burro con su burra, entraron todos los animales en pareja, menos las personas. Siempre pienso en esto: ¿por qué será que los animales se obedecieron?
y estuvieron atentos al llamado que se les hizo, que entraran al arca, y las personas no quisieron entrar. Se burlaron completamente de Noé, porque no creían que Dios le había hablado que hiciera esa arca. Pensaban que estaba loco. Pero ¿qué pasó? Cuando entró el último animal, la última pareja, cerró la puerta. ¿Y qué sucedió? Empezó a caer la lluvia, empezó a llover, ya empezó a aumentar el agua, ya el arca se estaba moviendo, y me imagino la gente desesperada en ese lugar. Querían entrar, pero no podían. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de entrar, pero no hicieron caso. La obediencia es muy importante de un hombre y una mujer de Dios. Porque cuando un hombre y una mujer de Dios, Dios le da una palabra, tiene que creer lo que Dios le ha dicho. Porque si no, no se cumple lo que Dios le ha dicho en su vida. ¿Por qué? Porque vienen las dudas, porque vienen por las circunstancias. O sea, la circunstancia se pone más arriba que la voz de Dios. Por eso que el tema es la voz de Dios versus la circunstancia. Pero por encima de la circunstancia que estemos atravesando, sea lo que sea, tenemos que entender que la voz de Dios va por encima de cualquier situación que estemos atravesando. Amén. Denle un aplauso al Señor. No importa qué situación se esté atravesando, usted tiene que confiar y creer lo que Dios le ha dicho. Y lo que Dios le ha dicho, Él lo va a cumplir. Usted no diga cómo o en qué momento lo va a hacer. Lo importante es que Dios lo va a hacer. Si tenemos una palabra con el Señor, nosotros tenemos que creer que mi casa y yo serviremos aquí al Señor. Tenemos que confiar en la palabra. Si Dios me dio una palabra y me dijo que voy a estar sano, yo tengo que creer la palabra, porque Dios me la dio. Entonces, Noé fue un hombre de Dios que entendió el mensaje del Señor y lo cumplió. ¿Y qué pasó? Se salvó él con toda su familia, los animales, y después llegaron al lugar donde tenían que llegar, y de ahí se empezaron a multiplicar. ¿Por qué? Porque Dios le dio una palabra y él confió en lo que Dios le dio. Vemos el primer ejemplo, Noé. El segundo ejemplo, Abraham. Está en Génesis capítulo 12. Versículo 4 al 8. Segundo ejemplo, Abraham. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces le edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar al Señor y invocó el nombre del Señor. Amén. Den un aplauso al Señor. En Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. ¿Qué le parece? Que a usted Dios le dé una palabra y le diga: sal de aquí, y tú no vas a saber para dónde te vas. Pero como él obedeció y confió en la palabra que el Señor le había dado, que Dios le dijo, Dios le pidió dejar su tierra y su familia a una edad avanzada, sin siquiera mostrarle el destino final. ¿Y qué pasó con él?
Salió y se fue, de 75 años, sin saber para dónde iba a ir. Pero obedeció lo que Dios le había dicho. Y como obedeció, Dios le entregó todo lo que le había prometido. Amén. Él pudo haber dicho, pero tengo 75 años, no tengo la misma fuerza y la misma capacidad. ¿Para dónde voy a ir? ¿Pudo o no pudo haberlo dicho? Pero como Dios le dio la palabra, el mismo Dios que le había dado la palabra, que saliera, le iba a dar la fuerza para que siguiera adelante y cumpliera el propósito por el cual Dios lo llamó a ese lugar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y fue Abraham tan obediente que Abraham Dios le dio un hijo, el cual también lo iba a entregar. Lo entregó. Y cuando ya iba a matar a su único hijo, el Señor le dijo que no lo hiciera, porque había visto la obediencia de él y le dio por herencia muchos hijos, de los cuales nosotros somos hijos de Abraham. Den un aplauso al Señor. Entonces, porque él pudo haber visto más las circunstancias que lo que Dios le había dicho, pero resulta ser que sobre las circunstancias está el Dios de lo imposible se hace posible. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y número 3, Moisés. En Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 20. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió el Señor, versículo 18 y 20. El mismo capítulo 4, pero el versículo 18. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés en Marián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, lo montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Amén. Hebreos capítulo 11. Versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Amén. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés Dios le dio una palabra, ¿verdad? Y salió de allí y se fue al pueblo de Egipto, porque tenía que liberar al pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Liberó a ese pueblo. Todos sabemos la historia de Moisés, cómo se abrió el mar y cómo todos salieron a la libertad, y los que andaban buscándolos a ellos para matarlos, todos se ahogaron porque el mar se unió. Entonces, la obediencia de Moisés fue una obediencia inmediata. O sea, no tuvo que, pudo haber dicho, no, yo no voy a ir. Dios lo llamó desde la zarza ardiente para regresar a Egipto y enfrentar al faraón más poderoso del mundo, a pesar de su propia inseguridad. Moisés tenía inseguridad y aún hizo, pero se fue. A pesar de su inseguridad, él se fue. ¿Y qué pasó? Hubo libertad en el pueblo de Dios. Denle un aplauso al Señor.
creo que cada vez que nosotros, los hijos de Dios, obedezcamos, aún no entendiendo nada, Dios nos va a bendecir por la obediencia que tengamos a Él, por la obediencia. Que a pesar de las circunstancias que atravesemos, obedezcamos su palabra, lo que Él nos ha dicho, y Él nos va a bendecir. Aún la naturaleza obedece a Dios. En Job, vemos en Job capítulo 37, versículos 4 y 5, dice: la voz de Dios está por encima de todo, su grandiosidad, su poder gobierna toda la naturaleza y los seres humanos no podemos entender por completo su sabiduría. Ahí hablando del trueno y del rayo. Había un trueno muy grande, un estruendo. Su voz en los truenos y el relámpago son la manera que deja oír por todo el cielo la naturaleza. Obedece su voz inmediatamente. Aquí en este pasaje podemos ver cómo el estruendo de la voz de Dios y el trueno sale de su boca, haciendo resonar su voz majestuosa en Job capítulo 37, versículo 4. Vemos la voz de Dios como un estruendo, del cual la naturaleza obedece la voz de Dios. ¿Qué te debe dar la voz de Dios? Paz interior. ¿Qué debe dar la voz de Dios? Paz. Trae tranquilidad por encima del caos que pueda estar atravesando. ¿Qué te da la voz de Dios? Paz. Por encima de lo que te atravesando. ¿Qué más te da el Señor? Confianza en lo que Él ha prometido a través de su palabra. Por eso debemos escudriñar las Escrituras, porque allí encontramos esa paz por medio de su palabra, que es la voz principal. Cuando escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que ahí, en la palabra, el Señor nos habla y nos da paz en medio de las circunstancias. Que también te da, a pesar del caos que estés atravesando, Dios está contigo, porque lo dice su palabra. En Josué 1:9, digo que te mando, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Isaías 41:10 también habla Dios a través de su palabra. ¿Y cuántas personas hay que no atienden a la voz de Dios, sino a las circunstancias que estén atravesando? Isaías 41 dice 10: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Denle un aplauso al Señor. Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él lo ha prometido. Confiemos en cada palabra que nos da. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Amén. Entonces, a pesar del caos que estemos atravesando, Dios está con nosotros porque lo dice su palabra. Las circunstancias no determinan la voz de Dios. La voz de Dios está por encima de toda circunstancia. Ahora, viendo en internet, me llamó la atención algo que pasó allá en La Guaira. Consiguieron un señor encima de una de las torres eléctricas, porque se quería lanzar, porque toda su familia la perdió en el terremoto y perdió todo. Y cuando él estaba allí,
créeme que ahí me dio un quebranto en mi corazón, porque había una hermana cristiana debajo que le gritaba hacia las alturas: Dios te ama, Dios tiene un propósito contigo, no lo hagas, que Dios está contigo. Y le decía palabras, y le daba palabras, y le daba palabras, y empezaron a llegar las personas. Y él estaba allá, y lo rescataron. Ahora, ¿qué pasa? Yo decía: Señor, qué tremendo, porque en ese momento esa persona, sus pensamientos o su situación difícil que estaba atravesando, las circunstancias que estaba atravesando, el enemigo le ministraba que acabara con su vida, porque ya no teníamos nada que hacer, porque había perdido todo. Pero aún en ese dolor, en esa situación, había alguien que le gritaba que Dios tenía un propósito con él. Y lo lograron salvar. Y yo dije: Señor, ¿cuántas personas necesitan de nosotros, de una palabra, por la situación, la circunstancia que están atravesando? Que necesitan escuchar la voz de Dios a través de quién. ¿Quién es la voz de Dios? Cada uno de nosotros. Esas situaciones tan difíciles, que ya se han muerto 75, creo que va para 100, de las personas que se han suicidado porque han perdido todo. Después que lo rescataron, decidieron matarse porque perdieron todo. Entonces, las circunstancias tan difíciles atrapan muchas veces más y se cierran a la voz de Dios. Se cierran a la voz del Señor. Y otro punto importante, la prueba de fe. Las crisis obligan a decidir si se confía en la promesa divina o en el miedo del momento. Y por último, las circunstancias cambian muy rápido. Tratan de paralizarte con miedo, con dudas. Te quieren confundir. Si le das el control, las circunstancias te hacen ver el problema real, pero no tienen la última palabra. Todo eso que estás atravesando va a pasar. Todo depende de la confianza que tengas en Dios y en lo que Él te ha dicho a través de su palabra. Que su voz, y creyendo en que Él actuará, no sé cuál sea tu situación, Dios lo sabe, confía en Él. Dios es más grande que ese problema o esa situación que estás atravesando. Solo Él es quien tiene el poder, la autoridad, y Él es el único que nos puede ayudar en momentos difíciles. Solo en Él hallamos paz y dirección. Solamente en el Señor hallamos paz y dirección. Y conclusión de este tema: si estás atravesando momentos difíciles, te sientes solo, o te sientes deprimido o deprimida, busca ayuda espiritual. Busca a Dios en medio de esta dificultad. Busca a alguien que te oriente correctamente. La voz de Dios trae esperanza en medio de la situación. Vuelve la fe, el ánimo, y apaga el temor y pierde fuerza en tu ser interior. Cuando buscamos del Señor, buscamos a alguien que nos pueda orientar, ese temor y ese miedo se va a ir apagando, porque la esperanza es la que, y la fe es la que te va a dar la confianza a que sigas adelante. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ese era el mensaje que quería compartir con ustedes. La voz de Dios versus las circunstancias. Ejemplos reales de personas que obedecieron a Dios aún en las circunstancias que ellos estaban atravesando. Y que cada uno de nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Dios nos manda a hacer, aún no entendiendo nada, porque muchas veces no entendemos, pero Dios es el que sabe todas las cosas. Lo que no entendemos hoy lo entenderemos después, ¿no? Denle un aplauso al Señor. Vamos a ponerse en nuestro pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le doy las gracias en esta noche.
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la voz tuya tiene que estar por encima de cualquier situación difícil que estamos atravesando, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y a poner por obra cada palabra que tú nos das a nosotros. Y que aunque el enemigo quiera ministrar nuestros pensamientos, lo echemos fuera de nuestros pensamientos y creamos con fe la palabra que tú nos has direccionado y nos has dado. Confianza plenamente en ti, Señor, que tú eres el hacedor de los milagros, tú eres el hacedor de las maravillas, que la esperanza tiene que estar siempre en nuestro corazón, porque tú moras y tú vives en nuestra vida. Oro por mis hermanos y por cada persona que está viendo en este momento la transmisión o la va a ver. Sé tú, Señor, obrando, sé tú metiendo tu mano, sé tú haciendo en ellos, Señor. Que cuando el enemigo quiera venir a ministrar sus pensamientos, ellos puedan, Señor, levantarse con confianza, con la palabra que tú les has dado a cada uno, Señor. Esa palabra maravillosa, esa palabra que nos levanta, esa palabra, Señor, que nos conforta, esa palabra que nos fortalece en medio de las situaciones difíciles. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta hora, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso.